Eh, ¿Ya todos ven mi presentación? ¿Sí se puede ver la presentación de PowerPoint? Sí, Sí, se se puede puede ver. ver. Ah, perfecto. Bueno, pues antes que nada me presento. Mi nombre es Damián Arizmendi Echegaray, perdón. Soy maestro en Ciencias de la Nutrición. Soy licenciado de Nutrición. Estudié en la Universidad Latinoamericana y la maestría la hice en el Instituto Nacional de Salud Pública. He estado trabajando en instituciones públicas y también privadas. He dado clases en la universidad de donde soy egresado, de la Universidad Latinoamericana. He dado clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la que actualmente trabajo. También soy maestro de la facultad de la UAM, como la maestra Ana Lucía. Y particularmente me desempeño como secretario de investigación. He dado también cursos en diferentes partes de la República y también me dedico a la consulta privada, casi desde que egresé como licenciado en nutrición. No tengo mucho como licenciado en nutrición, pero tengo más o menos una experiencia de 10 años. Y bueno, el tema de hoy es evaluación del estado de nutrición. El contenido de esta presentación va a ser generalidades del estado de nutrición, evaluación clínica, evaluación dietética, antropométrica, indicadores bioquímicos. Es que, más, ya están conectando sus demás compañeros. Bueno, continúo. Buenas tardes a los que se acaban de conectar. Soy el maestro Damián Arizmendi para servirles. Vamos a continuar con la clase. Buenas tardes, maestro. Ok. Bueno, la cuestión de la evaluación del estado de nutrición, pues tiene el objetivo de conocer cómo se encuentra una persona, ¿sí? Relacionado sobre su alimentación, cómo se encuentra su organismo, cómo se encuentran los niveles de nutrientes en su cuerpo, cómo se encuentran sus tejidos, sus órganos. Y normalmente ocupamos métodos diversos. Algunos son de exploración física directa, eh, interrogatorios, mediciones en el cuerpo, que las conocemos como antropometría, y estudios bioquímicos, ¿sí? Este es un pequeño cuadrito que eh, resume lo que les acabo de comentar, ¿no? Tenemos una evaluación clínica, donde hacemos la exploración de signos y síntomas, vemos antecedentes de una persona, ¿sí? Esto lo conjuntamos o le agregamos la evaluación dietética, porque no es suficiente saber que una persona tenga sobrepeso o obesidad o alguna deficiencia de una anemia, ¿no? Deficiencia de hierro o una carencia. Necesitamos ver si está relacionada con su alimentación. También necesitamos, aparte de la cuestión visual, estar viendo a una persona si cómo trae el cabello o los ojos, si se ve cansado o no. Tenemos que medir su cuerpo, medir sus dimensiones, tales como el peso, la estatura. Con estos podemos sacar índices como el índice de masa corporal, ver cómo está la complexión de la persona, ver su adiposidad, o sea, qué tanta grasa tiene en el cuerpo. Y también vamos a utilizar indicadores bioquímicos para tratar de comprobar estas cuestiones que hemos identificado en los demás indicadores. En la parte clínica, normalmente una pregunta que se le hace a los pacientes, pues es, o a cualquier persona, ¿no? Es importante saber cuál es su actividad normalmente, ¿no? En su vida, en su empleo, si hace actividad física, si consume tabaco, si consume alcohol, si tiene familiares que tienen algún padecimiento crónico, que bueno, prácticamente todos los mexicanos podemos decir que tenemos familiares con
algún antecedente de hipertensión, de cáncer, de diabetes, ¿no? Yo creo que nadie actualmente nos hablamos de esta cuestión. Entonces pregunta si tiene estos antecedentes heredofamiliares. Padecimientos generales y o gastrointestinales que tenga la persona, puede tener alguna diarrea, algún estreñimiento, meteorismos, reflujo. ¿Sí? Se me pregunta también por el consumo de medicamentos o suplementos, muchas veces porque estos interactúan con nutrientes en el cuerpo, ¿no? Y también se pregunta, una persona, normalmente queremos saber por qué está acudiendo a una consulta, ¿no? O cuál es su interés en saber su estado de nutrición. Si está en un periodo fisiológico especial, va a estar en lactancia, si está embarazada, si es un niño que está creciendo y quiere ver a su mamá si está teniendo un desarrollo adecuado o no, es una persona que acaba de tener una intervención en el hospital, para saber cuál es prácticamente su interés en una consulta nutricional, en saber su estado de nutrición. Nuevamente, en la parte clínica, pues hay signos y síntomas. Los signos son todas aquellas cosas que podemos medir y podemos evaluar y son objetivos, ¿sí? A diferencia de los síntomas que son subjetivos. Los signos más conocidos o más frecuentes, ¿no?, que se llegan a utilizar, pues es la frecuencia cardíaca, cuántos latidos por minuto tiene una persona, la tensión arterial, que normalmente utilizamos un instrumento, ¿no?, que es el baumanómetro, checamos la temperatura de la persona, ¿no?, la saturación de oxígeno, ahorita por ejemplo con esta cuestión del coronavirus, ¿no?, todo está muy de moda esta cuestión de los oxímetros, ¿no?, para saber la saturación, saber si tengo debajo de 94, pues ya tengo un problema de falta de oxigenación, ¿no? Niveles de glucosa en sangre, un glucómetro, ¿sí? Son estos aparatitos que muchos de ustedes tal vez ya los conocen, ¿no? Que es cuando te pican en el dedo, te sacan una gotita de sangre, lo ponen en una tira, lo meten en el dispositivo y te da un resultado, ¿no? Esos son medibles, son objetivos. Yo no se los estoy preguntando al paciente, sino se los estoy midiendo, ¿no? O a una persona. Una persona también puede decirnos cómo se siente y eso puede estar reflejando su estado nutricional. Puede estar cansado o, como se dice en términos médicos, ¿no?, asténico, puede estar mareado, puede tener dolor de cabeza, dolor de estómago, puede tener esta pirosis o este ardor en el estómago, decir que no tiene hambre, ¿no?, tiene anorexia o tener estreñimiento. Esos son síntomas. Nosotros no podemos corroborarlos, ¿no? Por ejemplo, el dolor, pues sí han desarrollado como escalas, ¿no? Que le preguntan a la persona del 1 al 10, pero no es muy objetivo, es bastante subjetivo, no podemos corroborarlos al 100%, ¿no? Por eso vienen como de sentir, ¿no?, de síntomas. Hay signos clínicos de deficiencias o alteraciones del estado nutricional. A lo mejor ya vieron algunos con la maestra Ana Lucía. Esta coloración oscura en la piel se llama acantosis nigricans, que es muy peculiar cuando tienen alteraciones de la glucosa en personas con síndrome metabólico. Déjame ver si tengo el puntero. Sí, me refiero a esta parte de aquí, que se hace como un anillo, y se pueden hacer tanto en los dedos, como en las axilas, como en las ingles, como en la parte de atrás de las rodillas, en todas aquellas partes donde hay como una flexión, es muy presente, y tiene que ver con alteraciones de la glucosa. Una persona que tiene la glucosa elevada tiende a estimular los melanocitos, estas células de la piel, y entonces por eso se genera una pigmentación oscura, ¿no? Está la coliniquia, ¿no?, que es cuando tiene una deficiencia, puede ser de vitamina C, puede ser de hierro, y es esta figura como de cuchara, ¿no?, que hace como una especie de cuchara en la uña por la fragilidad y esta alteración en el crecimiento.
la conjuntiva pálida, que también puede estar asociada a la deficiencia de hierro, el signo de bandera en los niños desnutridos, en el cabello, se les hacen diferentes coloraciones y puede ser por deficiencia de proteínas, por deficiencia de selenio, por deficiencia de hierro, de zinc. La famosa estomatosis, angular, que tiene que ver con deficiencia, puede ser de hierro o de zinc. Las manchas de Vitot, que tienen que ver con la deficiencia de vitamina A, se empiezan a generar como una acumulación de células ahí que impiden la vista, ¿no? Está asociada con esta deficiencia de vitamina A. La lengua geográfica, ¿no? Que también está asociada con deficiencias de vitamina del complejo B. Los moretones, que pueden estar asociados con deficiencias de vitamina K, con también deficiencias de vitamina C. Y entonces, en general, podemos ver que estos indicadores, vamos a ver más adelante, voy a adelantar un poquito, estos indicadores clínicos pues son inespecíficos, ¿sí? Pueden estar asociados con múltiples nutrimentos. Además pueden que no tengan una causa nutricional, o sea, por ejemplo, un moretón pues puede ser simplemente que me pegué y me puede confundir, ¿no? Entonces, no necesariamente si tengo un golpe o si tengo resecada en el cabello o en la piel tiene que ver con una cuestión nutricional, puede ser alguna otra causa, puede ser una parasitosis, puede ser una cuestión inmunitaria, pueden ser muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con la nutrición. Entonces, por eso requerimos confirmarlos con otros tipos de estudio. En esta diapositiva lo que quería comentarles es que estos indicadores clínicos de deficiencias normalmente ya se llevan en un nivel como muy avanzado. Por ejemplo, en la cuestión del hierro, cuando deja de haber una ingesta adecuada de hierro, se activa un proceso en el intestino delgado. O sea, nosotros comemos alimentos como carne, ¿no? Que son fuentes ricas de hierro hematínico, y hay una hormona que se encarga de activar procesos para su transporte, ¿no? Del intestino hacia el torrente sanguíneo, que se llama hepcidina. Esta hepcidina, cuando hay un exceso de hierro, pues se inhibe, pero cuando hay deficiencia se aumenta y se aumenta el transporte. Entonces, si hay poco hierro, si nosotros dejamos de comer alimentos de origen animal, se va a activar la hepcidina y se va a activar también otras hormonas como la ferroportina, que propician el transporte de este hierro hacia la sangre, ¿no? hacia los vasos. Y bueno, si se aumenta, si sigue todavía la deficiencia, si se continúa sin comer fuentes importantes de hierro, ya sea un suplemento, carnes o fuentes de origen animal de hierro, pues se empiezan a utilizar las reservas. Hay reservas de hierro en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en los mismos eritrocitos que tienen una proteína que se llama hemoglobina, tienen tienen hierro en el centro de la molécula de esta proteína. No sé si ya lo vieron, pero pues el eritrocito es una célula que se encarga del transporte de oxígeno y para poder captar oxígeno necesita hierro, ¿sí? Entonces, el cuerpo, si ve deficiencias, empieza a utilizar sus reservas, ¿sí? Y si esto va continuando, pues se van acabando las reservas, se van disminuyendo la ferritina sérica del hígado, se va disminuyendo la hemoglobina. La hemoglobina representa el 60% de una formación de hierro en el cuerpo. Y si se sigue con esta deficiencia, pues se disminuye el hematocrito. El hematocrito es una relación entre las células de la sangre, los eritrocitos y el total de la sangre. Entonces, cada vez hay menos eritrocitos o células rojas, ¿no? Y se llega ya a tener una anemia por deficiencia de hierro o ferropriva. Y llegan a presentarse ya estas cuestiones, ¿no? De la conjuntiva pálida. Pero vean que ya es una cuestión ya como al final, ¿no? Entonces,
tampoco es como muy deseable pensar que todos los pacientes es correcto diagnosticarlos con cuestiones de indicaciones clínicas, ¿no? O sea, con estas cuestiones. No es bueno que lleguen porque estos ya son daños orgánicos importantes, ¿no? Algunos de ellos no, pero sí no es adecuado que lleguen hasta estos niveles de deterioros de los órganos, ¿no? Bueno, les decía que esta parte ya de preguntar a la persona cómo se siente, tomarle la temperatura, su presión, todo, se debe de conjuntar con la evaluación dietética. Y bueno, esta evaluación dietética tiene como objetivo conocer tanto la calidad como la cantidad de alimentos que consume la persona. Cuándo los come, si los come solos, acompañados, en la oficina, si está contento, si está triste, si come por ansiedad. Entonces, estos hábitos también son importantes. Si él controla, por ejemplo, la preparación de alimentos, si alguien más le prepara el alimento, qué alimentos son preferidos, qué alimentos no le gustan, algunos que les causen alergias o intolerancias. Y también esto me sirve para comparar el consumo de la persona con lo ideal, con estándares poblacionales. Puedo ver si la dieta está alta en calorías o está alta en sodio o, como les decía, está baja en fuentes de hierro de origen animal o si tiene muy buenas fuentes de fibra porque come cereales integrales, ¿sí? Perdón. Y también la relación con los alimentos, ¿no? Con ciertos padecimientos. Puedo ver, mira, esta persona está comiendo muchos refrescos, pastelitos, mermeladas, cajeta. A ver, según yo recuerdo, me dijo que toma 5 cucharadas de azúcar con el café. Cada cucharada más o menos tiene 10 gramos. Eso ya son 50 gramos de azúcar, más el pastelito, más el refresco, más o menos vamos teniendo 150 gramos de azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tener menos de 90, recientemente dijo que menos de 60. Entonces ya puedo empezar a hacer relaciones, ¿no? Decir, mira, esta persona tiene un consumo inadecuado de azúcar, por lo cual puede ser que tenga problemas con la glucosa, ¿no? Tal vez tiene diabetes. Y yo ya vi que tiene acantosis nigricans, que tiene especie de collar en el cuello y tiene obesidad. Entonces empiezo como a armar este mapa, ¿no? De qué está pasando con la persona. Entonces, para eso también es importante la evaluación dietética. Hay diferentes métodos de evaluación dietética. Uno es el recordatorio de 24 horas, otro es el cuestionario de frecuencia de alimentos, el diario de alimentos y bebidas, el registro de pesos y medidas de alimentos. El recordatorio de 24 horas básicamente es preguntarle a una persona desde que se levantó hasta que se durmió, se durmió o volvió a regresar a la cama, porque hay personas que nos acostamos y luego nos levantamos para saltar el refrigerador y luego nos volvemos a dormir. Entonces, en todo el día completo anterior, previo a que llega a consulta o vea a un especialista en la salud, qué fue lo que consumió, todo lo que consumió. Y hay metodologías diversas. Hay una metodología que se llama recordatorio de de múltiples pasos, que va haciendo eh, preguntas de los listados de alimentos de cierta manera para tratar de que no se nos olvide preguntar algo a los pacientes. Eh, Empieza con una lista que nos hace el paciente, le preguntamos qué consume y ya vamos anotando todos los alimentos. Después de esto, normalmente se tiene una lista de alimentos habituales y se le pregunta, oiga, usted además de los alimentos que me dijo que consumía, consume café, consume tortilla, consume azúcar. Y por lo regular dicen, sí, se me olvidó decirle que consumo tortillas y que consumo un pancito y que a mitad de la mañana consumo cacahuates, ¿no? Entonces es para ir evitando o para asegurarse que no perdamos ningún alimento. También se le va preguntando por horarios de comida,
y las preparaciones en este recordatorio de 24 horas. Las preparaciones son importantes en los recordatorios de 24 horas porque pues no es lo mismo preparar un alimento frito que al horno, que al vapor, que diferentes formas, ¿no? Entonces, cada preparación tiene más o menos grasa, más o menos azúcar, ¿no? Entonces, también las preparaciones son importantes para saber el consumo de los alimentos. Hay otro tipo de instrumento de evaluación de la dieta, el cuestionario de frecuencia de consumo. Este normalmente consiste en un listado de alimentos o grupos de alimentos y a la persona se le va preguntando qué tan seguido consume esos alimentos. Ahora, cada cuestionario de frecuencia de consumo es específico para cada región o cada país o para cada investigación. Estos normalmente se utilizan para la investigación. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo quiero saber si una persona consume fuentes de vitamina C, pues tal vez no voy a poner cítricos, ¿no? Frutas, verduras, y a lo mejor no pongo muchos de otros alimentos, ¿no? También los nombres de los alimentos van variando y requieren de algo que se llama validación. Un instrumento que yo diseñe para el estado de Morelos, probablemente lo tenga que adaptar para Yucatán y probablemente lo tenga que adaptar para Sonora, porque a lo mejor aquí le decimos calabaza y en otra parte le dicen calabacín, ¿no? Y entonces un mismo alimento se puede llamar de diferentes maneras en diferentes lugares. Y si no hago yo esa adaptación, puede ser que me salgan resultados no adecuados. Que yo diga, ay, mira, estas personas no comen cítricos. Y resulta que su principal fuente de cítricos era un chile muy especial que yo no lo conocía y yo no se los pregunté. Entonces, es importante validar este tipo de instrumentos de evaluación de la dieta. Y estos pueden ser aplicados, ahí, alguien, perdón, pueden ser aplicados por una persona o pueden ser autoaplicados, ¿sí? Se pueden mandar hasta por internet y ahí te les voy a mostrar algunos tipos. Este cuestionario, por ejemplo, de consumo de alimentos, pues tiene aquí algunos lácteos, pregunta por huevo, por carne, por pescado, pescado azul, verduras. Y este es un cuestionario de frecuencia de consumo que nada más busca conocer calidad. Entonces, porque no habla de porciones, solamente dice, bueno, durante el año pasado, ¿no? De lácteos, por ejemplo, usted consumió al mes uno, dos, ¿cuántas veces, no? Una, dos, tres veces, o a lo mejor consume 3 veces por semana, o a lo mejor al día, no solamente lo consume diario, ¿no? Sino lo consume 3 veces, en la mañana, tarde y en la noche, ¿sí? Pero aquí habla de frecuencia y me estaría hablando de la calidad de la alimentación de una persona. En cambio, cuando se vuelve semi-cuantitativo, aquí ya veo porciones específicas. Ya puedo preguntar de la leche, una porción de un vaso es de 240 mililitros y necesito que usted me diga, aquí cambia, aquí es en los últimos 7 días, eh, cuántas veces consumió usted un alimento. Una persona me puede decir, bueno, yo consumo a la semana solamente 3, ¿no? Entonces estaría seleccionando aquí 3, ¿no? Otra persona que yo entreviste me puede decir, no, mire, yo consumo al día, no solo, consumo un vaso de leche, ¿no? Entonces selecciono aquí. O personas que consumen diferentes días, ¿no? O diferentes veces al día. Y aquí estaría anotando si son un día, cuántas veces, o una vez al mes. Y también me permite tener aquí el control de las porciones. Aquí yo estoy hablando de, por ejemplo, 240 eh, mililitros, pero pues no todos tenemos el mismo vaso, ¿no? Hay de vasos a vasos, entonces puede ser que una persona me diga, no, bueno, pues es que mi vaso no es como una taza normal, es como del doble. Entonces, aquí normalmente se anota, se pone
que es un 2, o es el doble, o puede ser chiquito, ¿no? A lo mejor es la mitad y anoto un medio. Y entonces aquí anotaría cuántas porciones representan de acuerdo a lo que la persona use de medida, ¿sí? Y al final de cuentas yo podría obtener, aquí sí, ya el conteo más específico de cuántas calorías, de cuántas grasas, de cuánto hierro está consumiendo cada persona, con este recordatorio de frecuencia de consumo de alimentos y haciendo referencia a las tablas de contenido de alimentos. Si voy muy rápido o tiene alguien una duda, me puede decir. Hay otros métodos que son prospectivos o hacia adelante. Todos estos eran métodos que hacen referencia a la memoria, que te preguntan por cosas pasadas. En cambio, estos son métodos, los prospectivos, que van hacia adelante. Entonces, yo le puedo pedir a una persona que de ahora en adelante, del día de hoy, va usted a registrar en un diario todo lo que usted come al día. Se ha visto que esto es un método bueno tanto para registrar la dieta como para controlarse. Cuando uno empieza a tener un registro de alimentos y bebidas, empieza a darse cuenta de qué tanto alimento está consumiendo y qué tan seguido come una cuestión. Nosotros a lo mejor teníamos la idea de que no consumíamos muy seguido alcohol, ¿no? O alguna golosina, y cuando llevo el registro ya no hay a quién echarle la culpa, ¿no? O decir que no era cierto. Ahí está el registro de que sí consumía a lo mejor diario una golosina, ¿no? O al revés, que me hacía falta consumir frutas y verduras, aunque yo creía que sí consumía muchas, ¿no? Y hay un método que se utiliza más en la investigación que tiene que ver con el registro de pesos y medidas. Normalmente se sigue a las personas y se ve, puede ser que la misma persona registre exactamente cuánto consumió de cada alimento, o que una persona la vaya siguiendo y vaya registrando estas cuestiones. Y particularmente es un método pues muy, muy bueno porque sabes exactamente cuánto está comiendo la persona. Hay otro método en el cual no solamente se registran los pesos, sino que se sirve una porción idéntica a la que se sirve la persona y luego se analiza bromatológicamente, o sea, en el laboratorio, para saber exactamente cuánto tenía ese alimento, ¿no? Entonces vamos viendo que hay diferentes métodos para evaluación de la dieta. Bueno, hasta aquí, no sé si existe alguna pregunta o algún comentario. Llevamos... ¿Sí me siguen? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, Esto es llevamos lo, dos... esto es lo que ¿Sí, hace perdón? normalmente en una consulta un nutriólogo. Sí, normalmente hacemos esto en consulta. Evidentemente no hacemos de todos, ¿no? Sino depende cada cosa. La primera parte clínica sí es muy, muy, muy importante. O sea, sí tiene que ser sí o sí. De hecho, lo resumí porque se presentan muchísimos datos de los medicamentos, de las cuestiones también psicológicas. Aunque no somos psicólogos, pues sí preguntamos sobre si cuando está comiendo usted está triste, si ha tenido eventos familiares importantes. Y a mí me ha pasado en consulta que de repente le digo, a ver, ¿has estado estresado? Sí. ¿Por qué has estado estresado? No, pues es que tengo que cuidar a mis papás, soy el único cuidador en la casa, mis hermanos no me apoyan. Oye, ¿y eso tiene relación con tu alimentación? Sí, es que en los últimos meses pues he estado muy estresado y como mucho. Y entonces te da uno cuenta que la alimentación no es solamente el sabor, ¿no? También tiene cuestiones culturales y tiene cuestiones psicosociales, ¿no? Y sí, entonces hacemos mucho de estos cuestionamientos en la consulta. De la evaluación dietética no hacemos todo, normalmente hacemos el recordatorio de 24 horas y hacemos la frecuencia de consumo. Yo particularmente lo que hago es que se los mando por internet la frecuencia de consumo y a ellos me van seleccionando, le van picando, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Y es una cualitativa, o sea, nada más seleccionan sí, no, porque eso me sirve también para hacer la dieta, ¿no? Porque si yo le pongo alimentos que no le gustan y no hice esa evaluación y cuando llega el paciente ya tengo su menú y todo, ¿no? Y me dicen, no, pero es que no como esto, no como el otro, no, pues ya perdí tiempo, ¿no? Entonces, normalmente
le pregunto todos esos datos dietéticos y de su edad, de su trabajo, en un cuestionario autoaplicable, ¿no? Aunque vale la pena que cuando llega el paciente también estar preguntando sobre estas cuestiones. Bueno, en la parte de antropometría, pues la antropometría tiene que ver con esta cuestión de antro, hombre, ¿no? Y metría, ¿no? De medición, ¿no? Digo, pues ahorita ya a lo mejor debe de cambiar, ¿no? Para que ya también incluya la definición a las mujeres, ¿no? Pero bueno, muchas de esas cosas así surgieron. Entonces, es la medición del hombre, es la definición así como etimológica, ¿no? Pero pues es una herramienta que nos permite determinar el tamaño, la forma, la composición, la proporción. En el caso de los niños, si hay maduración o desarrollo, funciones corporales gruesas, no finas. Normalmente no tomamos cuestiones como de agarrar así, sino funciones corporales gruesas, ¿no? Motricidad gruesa. De estas, nuevamente, pues están ustedes más familiarizados con la cuestión del peso, la talla, ¿no? Pero también se toman circunferencias, perímetros y pliegues. Este instrumento, por ejemplo, es un estadímetro, ¿no? Es un estadímetro de pared. Este se pega, se atornilla y nos permite sacar la talla, ¿no? Este de aquí es metálico y es un caliper. Este nos permite medir la muñeca, ¿no? El ancho de codo. Esta otra que dice aquí seca, son de las más comunes, es una fibra de vidrio, es una cinta métrica que nos permite ver perímetros de circunferencia de cintura, de cadera. Este es el infantómetro, ¿no? Porque a los niños pues no se miden parados, ¿no? Los bebecitos se miden acostados, con las piernitas bien extendidas, ¿no? Y también se les toma la talla. También hay básculas, aquí me puse para niños, ¿no? Esta es una báscula, pero que también tiene algo que se llama bioimpedancia. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué es la bioimpedancia. Y este es un plicómetro. Este sirve para medir los pliegues del cuerpo. O si quieren llamar los gorditos, ¿no? Del cuerpo, si quieren verlo de una forma sencilla. Y bueno, los objetivos de la antropometría, pues es conocer la composición corporal, que puede detectar tanto excesos como deficiencias de energía o de nutrientes en una persona. Perdón, valorar las reservas de proteína muscular, en especial cuando hay individuos que tienen pérdidas, ¿no? Desnutrición. En personas adultos mayores empiezan a tener algo que se llama caquexia, ¿no? Que es la pérdida de masa muscular. Se puede estimar también el porcentaje de grasa corporal, la distribución, o sea, en dónde está presente la grasa, porque vamos a ver que no es igual la distribución en todas las personas, ¿no? Hay unas que les llaman androides, y otras son ginecoides, ¿no? O de manzana y de pera. Hay unos que tienen más acumulación en las caderas y en las piernas, y otros que tienen más acumulación en la zona central del cuerpo. Y cada cosa tiene diferentes connotaciones en la salud. También podemos determinar la complexión corporal. Hay personas que llegan a consulta y dicen, no, bueno, es que ya tengo este peso porque tengo una complexión robusta, ¿no? Bueno, pues vamos a medirlo, a ver si es cierto que tiene usted esta complexión robusta, ¿no? La composición corporal se refiere, pues, a los componentes que tiene el cuerpo, ¿no? Normalmente sabemos que la mayor parte del cuerpo está compuesto por agua, 70% en los niños, pero ya pues en los adultos empieza a reducirnos, ¿no? Nos vamos deshidratando como pasitas. Entonces una persona pues puede tener entre el 55 y el 65% de agua, idealmente del 15 al 20% de grasa en los hombres y un poquito más en las mujeres. El resto podría ser de proteína, perdón, del 16 al 18% en hombres, de 14 a 16 en mujeres. El resto podría ser minerales, alrededor del 5 al 6%, ¿no?
Entonces vean que hay diferencias en las composiciones normales de hombres y mujeres, ¿no? Algo que ustedes seguramente ya sabían, ¿no? El hombre tiende a tener un poquito más de masa muscular. Aquí les presento, bueno, dos personas con diferentes pesos y diferentes composiciones, ¿no? Tomografías y cómo se ve en esta parte amarilla, ¿no? La grasa, y aquí la grasa visceral unida a algunos de los tejidos del cuerpo, ¿no? Y en cambio, en una persona es de 113 kilos. En cambio, en una persona más delgada, de 55 kilos, pues vemos que es mucho menor la cantidad de grasa en el organismo, ¿no? La grasa corporal se puede dividir en dos, en grasa subcutánea, ¿no? Esta que tenemos cercana a la piel, y en la grasa visceral. Si lo vemos en un corte, podemos ver aquí está la piel, luego está la grasa subcutánea, la grasa superficial, la reserva profunda y el músculo, ¿no? El músculo lamentablemente está hasta abajo, entonces para que la gente que quiere luego verse como muy marcada, pues la mala noticia es que la grasa, pues está hasta, perdón, el músculo está hasta el final, ¿no? Entonces si quiere uno que sobresalga ese músculo, pues uno tiene que reducir toda esta capa, ¿no? de reserva que tiene uno en el organismo. Pero bueno, no solamente queremos a veces reducir la grasa por cuestiones estéticas, ¿no? También que el organismo tenga grasa en los tejidos también es mala. Vamos a ver más adelante que se puede tener grasa en el corazón, ¿no? En el hígado, en los riñones, ¿no? Y esos tienen implicaciones no muy adecuadas, ¿no? Ok. Bueno, el peso es uno de los principales indicadores o de las principales medidas que nosotros utilizamos para la evaluación. Ahora, hay diferentes tipos de pesos, ¿no? Y el peso es un indicador de la masa proteica y de las reservas de grasa. Es una medida de masa en general. El peso actual es el que el individuo presenta recientemente, ¿no? Pueden preguntar, oiga, usted en los últimos 2 años, ¿cuál es el peso también habitual, ¿no? Entonces el peso habitual es el que ha mantenido una persona en un tiempo largo, ¿sí? El peso ideal es aquel que debería de tener una persona de acuerdo a su edad y a su talla, y se puede determinar con algunos patrones de referencia. Ahorita vamos a ver, ¿no? También hay pesos teóricos. Pero bueno, hay peso teórico, que es el que se encuentra en tablas, y el peso ideal tiene ciertas características. La persona se siente bien, se ve bien, y no le cuesta mucho trabajo mantenerse. Yo puedo sacar mi peso teórico o mi peso ideal teóricamente, o sea, decir, yo debo de pesar de acuerdo a mi estatura, yo mido a lo mejor 1,80 y tengo que pesar 75 kilos, pero ¿sabe qué, doctor o nutriólogo? Yo nunca he pesado eso en mi vida, ¿no? Desde que estoy en la secundaria nunca pesé eso. 75 kilos es muy bajo para mí. Yo me sentía muy bien cuando pesaba 80 kilos, me veía yo bien, y además no me costaba trabajo mantenerlo. Entonces quisiera regresar a un peso de 80 kilos. Ese es el peso ideal. Es un poco diferente al peso que venga en tablas o teórico o de referencia, ¿no? Sí, perdón, No sé si... referente a lo sí, que dijo de la grasa en los órganos, sí, no sé si dijo usted, también puede haber grasa en el corazón. sí, así es. No sé si yo no lo Sí, escuché. sí, podemos tener prácticamente en todas las vísceras, ¿no? De nuestro cuerpo grasa. Y eso genera bastantes problemas metabólicos, ¿no? Y riesgos, sobre todo cardiovasculares. Ajá, por ejemplo, infartos, un Sí, infarto infartos, ¿no? por la grasa, Sí, por la exacto. grasa acumulada. Porque tenemos grasas, hay depósitos de grasas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener en el hígado, ¿no? Ujú, Y ahí se llama hígado graso, ¿no? ujú. Entonces, también puede tener
malfunción podemos tener en el riñón, ¿no? Podemos tener un poquito más en el intestino y generar mayor riesgo de afectaciones, ¿no? De divertículos, de otras cuestiones. Entonces está asociado a alteraciones de la glucosa, de muchas cosas, ¿no? Cuando se tiene esta grasa presente en los órganos. También cuando uno baja de peso, pues también no solamente baja la grasa que tiene uno en subcutánea, ¿no? Sino también la grasa visceral, también la que tienen en las vísceras empieza a disminuir. Eso es el gran beneficio de cuando uno logra disminuir de peso, ¿no? Gracias. Sí, de nada. ¿Toda la Bueno, hay grasa es ciertas formas. peligrosa? Sí, perdón. No, bueno, no. También, en términos generales, no es muy bueno tener un alto contenido de grasa, pero hay niveles, ¿no? Ahorita vamos a ver que todo tiene que ver con el rango, con dosis, ¿no? No todo es tan malo, ni todo es, tener poquito tampoco es muy bueno. Te sirve, por ejemplo, la grasa, te sirve como aislante térmico, ¿no? Si tiene uno frío, te aísla. Aislante mecánico, si uno se cae, también te ayuda, ¿no? Nuestras células también necesitan tener grasas. De hecho, tienen grasa. En la capa, en una de las capas finales, hay una capa de fosfolípidos, ¿no? Que también tiene colesterol. Entonces, y eso le da fluidez a la membrana de las células. Entonces, también no puedes tener niveles muy bajos. O sea, hay deportistas que tienen niveles de 7%, 5%, 3%, y empiezan a tener alteraciones en sus funciones normales. Por ejemplo, en las mujeres empieza a haber amenorrea, ya no forman estas hormonas sexuales, ¿no? Y empiezan a tener funciones normales, ¿no? Entonces, no toda la grasa es mala, más bien el exceso de grasa es malo, ¿sí? O sea, la grasa tiene una función importante y recuerden que pues no siempre tuvimos tanta comida como ahora, ¿no? De hecho, esta cuestión de la industrialización es reciente. Normalmente lo que pasaba era algo como con los animales, que tenemos que salir a cazar y a correr y todo. Entonces, el mecanismo de reserva, o sea, el generar un tejido adiposo, una reserva a partir de la transformación de la glucosa en triglicéridos y almacenarlos en un adiposito, era algo de ventaja, ¿no? Porque normalmente me daba, pues, una persona, un cazador, pues se comía un animal completo, ¿no? O algo, o sea, hacía un gran festín y tenía que acumular esa grasa, porque si no le iba a desperdiciar. Entonces solamente sobrevivían las personas que tenían una adaptación a que comieran mucho y tuvieran una reserva. Entonces fuimos sobreviviendo como especie con genes cavernícolas, ¿no? Que nos hacen almacenar, pero ahora cambiamos nuestro ambiente y ahora ya nuestra alimentación es excesiva, entonces por eso nos generan problemas. Pero en realidad el diseño de nuestro cuerpo pues es el ideal, solamente que los últimos años, con la revolución industrial, el cambio de la actividad en los trabajos y en el transporte, pues ya estamos generando estos problemas, ¿no? Pero bueno, concluyendo es que no toda la grasa es mala, ¿no? También es necesaria y forma parte del cuerpo. Hay glucoproteínas, pero también hay lipoproteínas, ¿no? Entonces sí es necesaria también las grasas, ¿no? Bueno, les comentaba que el peso, parece que, bueno, cualquier persona se puede pesar, pero bueno, sí y no. Se tiene que hacer bajo ciertos estándares. Idealmente una persona se debe pesar siempre a la misma hora, preferentemente en las mañanas, ¿sí? Y después de haber ido al baño, o sea, una vez de haber defecado, haber orinado, ese es el peso correcto, ¿sí? Que se debe tomar a la persona y con el mínimo de cantidad de ropa y ese sería lo adecuado, ¿sí? Si cuando van a consulta, ahí a prevenir, o a algún lado alguien les ha tomado el peso y pues están con ropa y todo, pues no es lo más adecuado, ¿no? La estatura, de igual forma, también se debe de tomar con la mínima cantidad de ropa
y hay una cierta postura que se debe de tomar. Se tiene que recargar los talones, las pantorrillas, las nalgas, los hombros, en la parte posterior ya sea de un tablero o de la pared, dependiendo cómo se tome la talla, si es con un estadímetro o de pared o con alguno que tenga como poste, ¿no? Y hay algo que se llama el plano de Frankfurt, que es esta línea como imaginaria que se debe trazar entre que se llama el trago o traguión de la oreja, ¿no? Es donde está el lobulito de la oreja, la parte de arriba, ¿no? Ahí debemos de trazar una línea hacia la parte inferior del ojo. Entonces tiene que estar alineado, tiene que estar horizontal estos dos. Esto nos permite tomar la talla de manera adecuada. Eso es lo que normalmente un nutriólogo pues, está checando, ¿no? Te mueve la cabeza para ver que estos puntos se cumplan. Y entonces, como les decía, tiene que tener una persona esta posición, con los talones juntos, las puntas un poquito separadas. Ninguna de estas dos posiciones de abajo son adecuadas, o sea, el talón junto y un poquito abiertas las puntas, y pegando la cabeza, los hombros, los glúteos y los talones a la pared, ¿no? O al poste de donde está midiendo uno, con este plano de Frankfurt. Eso es para evitar alguna o sobreestimación, o sea, que nos hagan más chaparritos, que nos hagan más alto de lo que somos. Y eso tiene que ver, es importante porque vamos a sacar índices, que relacionan el peso y la talla. Y entonces si lo sacamos mal, las mediciones, pues van a estar mal nuestras interpretaciones, ¿sí? Vean, aquí les presento una tabla de peso deseable de acuerdo a la complexión corporal, ¿no? ¿Cuánto deberíamos de medir si eres hombre o mujer, dependiendo de tu complexión, si es pequeña, mediana o grande, ¿no? Por ejemplo, yo mido 1,79, mi complexión es grande. Ahorita vamos a ver cómo se saca la complexión, no se preocupen. Y debo de estar entre un rango entre 72.3 y 82.5. Les adelanto, yo no estoy en ese peso, ¿no? Yo tengo 90 kilos, entonces estoy fuera de este rango, ¿no? Entonces, este es un primer indicador de esto que decíamos de el peso teórico, ¿no? O el peso normal. Yo sí me he encontrado en algunas ocasiones en este rango, ¿no? En 82 kilos y me siento bien. Entonces, mi peso teórico pues está dentro de estos rangos y mi peso ideal estaría entre 82 kilos y me siento bien. Pero bueno, cuando uno ya tiene hijos, pues ya no puede tener pesos teóricos. ¿Cómo saco la complexión? Pues una de las formas es medirse la circunferencia de la muñeca con una cinta, la cinta que hablábamos, ¿sí? Y se debe hacer la medición en esta parte de la muñeca, ¿no? Bueno, este es el radio, este es el cúbito, y hay una parte que se llama apófisis estiloides, ¿no? Que es, pues, como la parte más cercana a la muñeca. Y entonces se toma esta medición y aunado a la estatura hacemos una relación y hay ciertos valores que nos pueden definir si tenemos una complexión pequeña, mediana o grande, si somos hombres o mujeres, ¿no? Miren, por ejemplo, en mi caso, yo les dije que tengo una complexión, que les dije, ya se me olvidó, grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, yo mido 1,79, mi muñeca mide 19 centímetros y me sale que es de 9.4 esta relación. Si vamos a las tablas, decimos hombre menor a 9.6 es una complexión grande. ¿Sí? ¿Sí me siguieron todos? Sí. ¿Sí se entendió esta parte? ¿Podría alguien darme, por Sí. ejemplo, sus datos para tratar de hacer un ejercicio? Ah, pero no, ¿verdad? Ya me acordé, por la circunferencia de la muñeca. Pero bueno, vamos a hacer algo hipotético. Por ejemplo, si esta misma persona, ¿no?
sí, yo, de 1,79, tuviera una muñeca de 15, me saldría un valor de 11.93, ¿sí? 11.93, ¿en dónde está? Está aquí, ¿no? Es mayor de 10.4, ¿cierto? Era lo que ¿Sí le me iba a preguntar. siguen? O sea, ¿eso a qué se refiere? Porque, bueno, por Sí. ejemplo, mi novio y yo tenemos la muñeca del mismo tamaño. Bueno, creo hasta yo, él un poco más Ujú. chico, pero él es mucho más alto que yo. O sea, ¿eso qué Ah, tiene? pues y justamente pasa como lo que acabo de hacer. Si es alto y tiene una muñeca pequeña, le va a salir probablemente un valor alto, un valor mayor de 10.5. Y entonces eso quiere decir que tiene una complexión pequeña. ¿Sí? ¿Sí me Mm. siguen? Miren, regresamos a esto, ¿no? 1,79 o 179 centímetros dividido entre 19 me da valores más pequeños, ¿sí? Pero si reduzco aquí el 19 y le pongo yo, por ejemplo, lo que les decía de 15, o vamos a poner un 16, me da un valor de 11.18, entonces es mayor de este rango, ¿sí? Ustedes ya con calma en su casa pueden hacer este ejercicio y la idea es que lo hagan, ¿no? Que se midan y que vean con una cinta de estas, pueden ser que le llaman, ¿no? De costurera, ¿no? Que se midan la muñeca y que vean en dónde les sale esta, si son medianos, pequeños o grandes. Y regresar, les voy a mandar ya el artículo completo para que ustedes puedan ver en qué complexión están y entonces ver cuál es el peso que deberían de tener. Esta es una forma, ¿eh? Vamos a ver diferentes maneras. La otra es la cuestión del IMC. Pero bueno, esa es una forma para sacar complexión, ¿no? Que era uno de los objetivos de la antropometría. Bueno, seguimos con el índice de masa corporal. Este es muy conocido, ¿no? Todos lo conocemos por índice de masa corporal o el índice de Quetelet por el nombre del investigador o era un matemático, un estadístico, perdón. Aquí lo puse llamar, es Adolphe Quetelet. Y bueno, esta es una relación entre el peso actual y la estatura, ¿sí? Esta formulita a lo mejor también la llegan a conocer. Se está entrecortando. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, yo sí. Ah, Sí, sí. yo también. ¿Me escuchan? A veces pasa que es la conexión de cada persona, ¿no? Sí, sí se escucha. Nada más Perfecto. Vamos que a continuar. siento que estas tablas son algo, pues como muy especial y como que como que yo siento que van muy rápido. Ah, ok. Pero mire, si quiere, no se preocupe. La tabla anterior, si quiere dejarla a un lado, hay algo muy sencillo. El índice de masa corporal, que relaciona el peso y la talla. Eso es un poco más común, ¿no? Todos sabemos más o menos nuestro peso y nuestra talla. ¿Quién le podría dar su peso? Sin pena. Si quiere, la última señora que me habló, ¿con quién estaba hablando? Eh, sí, soy yo, peso ¿Cuál es su 58, nombre, perdón? Gloria González. Gloria, un gusto, Gloria, perdón. Sí, Gloria, me dice que pesa 58, ¿no? no, Ujú. peso 55 kilos. Ah, 55. Sí, ¿Y cuánto mide? yo soy bajita, mido 1,50. 1,50. Entonces, usted puede multiplicar 1,50 por 1,50, ¿no? Y le va a dar un resultado de 2.25, ¿sí? Y Sí, a mi peso le voy a dividir el 2.25. Su peso era me dijo de 55, ¿eh?
entre 55. 2.25. Usted tiene un índice de masa corporal de 24.4, ¿sí? Y entonces hay puntos de referencia. Ujú. La buena noticia es que usted está en el rango de un peso normal. Está en el rango de 18.5 a 24.9, ¿sí? Yo por, sí, Ay, yo por gracias. el contrario, que peso 90 kilos y mido unos 79, estoy en 28.8, entonces estoy en sobrepeso. De esa manera es como ustedes pueden saber, cada uno de ustedes, perdón, de una manera sencilla, si tienen sobrepeso, obesidad, si tienen peso bajo, si tienen obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 u obesidad tipo 3. Estos son puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esto sí del IMC creo que es un poquito más sencillo, ¿no? Es una simple relación entre el peso y la talla, ¿sí? Y si no, cuando les pasemos la presentación, le dicen a sus familiares, oye, yo no soy muy bueno, pero échame una mano, ¿no? A ver, yo peso tanto y mido tanto, échame la mano para ver cuánto me sale del IMC. Y ya ustedes ya lo comparan con esta referencia. Ya pueden ustedes saber cómo está su estado de nutrición en este sentido, ¿no? Y aquí hay referencias visuales de cómo se ve tener un IMC normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2 y 3, ¿no? Esas serían como las referencias visuales. Yo tengo una duda. Ahora, sí, adelante. De los dos métodos, ¿cuál sería más efectivo? ¿El índice de masa corporal o lo de la complexión? Pues el que más se utiliza, el más efectivo, el más estudiado, es del índice de masa corporal y se ha visto que tiene muy buena capacidad predictiva, ¿no? De riesgo de enfermedades, eh, al compararlo con otros métodos más específicos, como los pliegues, como por ejemplo la bioimpedancia. Es muy bueno. No es bueno el IMC, ni tampoco el otro de la complexión, cuando estamos hablando de deportistas, porque estos métodos solamente te hablan de masa, ¿sí? Y los deportistas muchas veces tienen mucha masa muscular. Si yo le saco a un deportista, por ejemplo, que hace pesas, seguramente me va a salir con sobrepeso u obesidad, pero es una obesidad o un exceso de peso asociada a masa muscular, ¿sí? En conclusión, el IMC es un muy buen indicador para saber el estado nutricional, ¿sí? Ok, sí, está bien. Perfecto. Me comentó la maestra Ana Lucía que tenían un poco de interés sobre saber el peso mínimo, el peso máximo y el peso ideal. Esto se sustenta, es algo similar a lo que acabamos de ver del IMC. ¿Sí? El ideal para mujeres se saca de la siguiente manera. La talla igual al cuadrado por 21.5. ¿Por qué por 21.5? Porque 21.5 es el punto medio, un punto intermedio en de peso normal, ¿sí? 21.5 aquí. Y para hombres sería de 23. El peso ideal para hombres se saca en lugar de 21.5 de 23. Entonces, les pongo aquí un ejemplo. Una mujer de 1,65, mide 1,65, lo multiplicamos por el IMC ideal, que sería 21.5, y le sale que tiene que tener un peso de 58.5 kilogramos. Ese sería su peso
ideal, ni bajo ni alto, y está dentro de la normalidad. Ahora sí que la parte más media, ¿no? Para el hombre, igual otro hombre que mida 1,65, él no va a tener el mismo peso ideal. Él hay que multiplicarlo por un IMC de 23 y sale 62.6 kilogramos. ¿Sí? Ahora, hay pesos mínimos y máximos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues también recurriendo a estos valores de IMC, ¿no? De peso normal. El mínimo aceptable es 18.5 y el máximo aceptable es 24.9. Entonces, regresamos al ejercicio. Si la misma persona de 1,65 la multiplicamos por 18.5, me sale de 50, pero si la multiplicamos por 24.9, me da 67.7 kilogramos. O sea, quiere decir que una mujer de 1,65 metros puede pesar, siendo una persona con peso normal, desde 50 hasta 67.7 kilogramos. Pero el ideal es de 58.5. Es este ideal teórico, ¿no? Recuerden lo que les comentaba, que hay personas que se sienten un poquito mejor con un peso abajo de esto, o un poquito, a lo mejor esta persona se siente mejor con 60 kilos, ¿no? Pero serían las referencias. ¿La talla a qué se refería? ¿La talla? Es la estatura o talla. ¿Sí? Y esta está medida aquí en metros, es 1,65 metros, ¿no? O Gracias. 165 centímetros, ¿sí? Sí, ¿me siguen con esta cuestión? ¿Alguna duda de esto hasta el momento? Uy, entonces yo estoy repasando. Sí, ya están sacando esos ideales. Está perfecto. No creo que pese 48. Sí. ¿Como peso ideal o como peso mínimo? Le voy a pasar 48 y cachito, pero... Bueno, pues saque lo mejor con el peso máximo. Todavía puede usted multiplicarlo por 24.9 y tener un peso máximo, ¿no? Dentro de la normalidad. ¿Sí? Bueno, voy a seguir con otros indicadores. Hay un indicador que se llama el índice... Vamos a apagar un poquito su... Un favorcito, ¿podrían apagar sus micrófonos? Porque ahorita se escucha mucho repetición. Bueno, el índice de cintura-cadera. Me sirve para ver la distribución. Perdón. Silencio también. Ahí está. Sí, era este. Perdón, que haya silenciado a alguien, pero escuchaba ruido. Ay, no lo voy a poner. Ya no puedo poner la presentación. ¿Cómo pude hacerlo? Okay. Entonces estábamos en esto del peso ideal y mínimo. Y hay un indicador que se llama cintura-cadera, que lo que me permite es ver la distribución de una persona en términos de su grasa. Si tiene una distribución androide, o más semejante a un hombre, ¿no? Como de manzana, o de tipo de pera ginecoide, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, es cintura y cadera. Para sacar cuánto mide la circunferencia de mi cintura, hay también puntos específicos, no se puede tomar donde sea.
La parte donde se debe tomar es el punto medio entre la cresta suprailíaca y la última costilla. La cresta suprailíaca es esto que pueden sentir como terminando las piernas, ¿no? Que es como una cresta, ¿no? Que tiene a los costados de su abdomen, ¿no? A los costados del estómago. Esa es la cresta suprailíaca. Y su última costilla, pues bueno, la última costilla. Entonces sacamos un punto medio y ahí debemos de tomar la cintura, ¿no? Por sí misma, nos puede dar indicaciones sobre riesgo metabólico. Si la cintura en hombres es mayor de 90, de acuerdo a las guías de práctica clínica del IMSS, pues estaremos hablando de un riesgo metabólico. Si en mujeres es mayor de 80, también estaremos hablando de riesgo metabólico, riesgo de tener enfermedades crónicas. La cadera. La cadera, el punto donde se debe de tomar como referencia es la parte como más prominente de los glúteos, ¿sí? Esta parte de aquí es la que se debe tomar como referencia y tomar la medición de la circunferencia de la cadera. Y entonces, este índice de circunferencia cadera nada más es la relación o la división entre cuánto mide la cintura y cuánto mide la cadera. El IMSS, por ejemplo, pone de este índice de cintura-cadera un mayor riesgo para mujeres cuando es mayor de 0.80 y un mayor riesgo para hombres de 0.90, pero hay diferentes puntos de corte y diferentes referencias o diferentes autores, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene una circunferencia de cintura de 98 centímetros y tiene una cadera de 110 centímetros, pues sale de 0.89. Si fuera, por ejemplo, mujer, pues estaremos hablando que ya tiene un riesgo elevado, ¿no? De enfermedades crónicas. Y si sale, si es hombre, tendría todavía un riesgo moderado, ¿no? O bajo. Y para ver si es una persona tiene una distribución de la grasa como más central o más en forma de pera, como se conoce como androide o ginecoide, esto nos sirve también, ¿no? En el caso anterior yo decía que aquí me salió 0.89, ¿no? Para un hombre, si está en medio, no tiene ni una ni otra y además no tiene riesgo de tener enfermedades, ¿no? Pero si es mayor, pudiera tener una distribución androide y si es menor, pudiera tener una distribución ginecoide. O sea, hay hombres que pueden acumular grasa en la cavidad abdominal o que acumulan mucha grasa en los glúteos y en la cadera y en las piernas. Y pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? Hay mujeres que acumulan más en las piernas o que acumulan más en el abdomen. Una distribución de grasa más como de manzana o androide está relacionada con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, las alteraciones de los lípidos, ¿no? Y es más frecuente en hombres. Y la conformación de ginecoide o de pera es más frecuente en mujeres. Y está más relacionada precisamente como está en la parte de las extremidades, con insuficiencia venosa, con litiasis biliar, con problemas de osteoartritis, ¿no? Y no está relacionada con síndrome metabólico, o sea, no está relacionada con estas otras enfermedades. Bueno, habíamos comentado que pueden haber grasa en diferentes órganos, ¿no? En la parte de las vísceras, donde puede haber en el hígado, y se conoce como hígado graso, ¿no? O en el corazón, ¿no? Y estar en la parte del miocardio. En el músculo también podemos tener grasas o depósitos, y en los riñones, ¿no? Esto pues aumenta la inflamación, nos genera resistencia a la insulina, que nos puede elevar la glucosa, nos genera un aumento en el riesgo cardiovascular
y un aumento en las enfermedades crónicas, en los eventos cardiovasculares, que pues los infartos, ¿no? Son las principales causas de muerte en México, ¿no? En segundo lugar está la diabetes. Entonces, por eso la importancia de saber si la grasa está más en nuestras cavidades o está más en nuestras piernas, ¿no? Nuestras extremidades. Otro de las cuestiones que se llegan a utilizar son los pliegues, ¿no? Medir estos gorditos, ¿no? de la piel. Y básicamente lo que estamos obteniendo son algo que se llama panículos adiposos, ¿no? Que es el tejido adiposo que está en la región subcutánea. Este es un indicador indirecto de toda la grasa en general, ¿no? Y lo que normalmente se utiliza es la sumatoria de diferentes pliegues. Los pliegues que normalmente se utilizan en el cuerpo son el pliegue del bíceps, o sea, del que conocemos como conejo, ¿no? Del brazo, del bíceps, la parte posterior, que es el tríceps, la parte que está en la espalda, como si ponemos la mano hacia atrás, ¿no? Como lo que llaman mano de puerquito, ¿no? Está la escápula, esta como especie como de, si quieren, de alita, ¿no? Que tenemos atrás, este hueso, hay un pliegue que se hace ahí, entonces este es el pliegue de la escápula inferior, en la parte inferior que se llama subescapular. Hay pliegues en la parte que les comentaba de las fosas suprailíacas, que se llama pliegue suprailíaco, y también pliegues en el abdomen, ¿no? Estos pliegues, si yo hago la sumatoria, también puedo determinar si tengo más o menos grasa de lo ideal. También puedo determinar con la medición de la circunferencia del brazo si una persona tiene suficiente masa muscular en el brazo o si está desnutrido. Simplemente sacando el punto medio entre el acromion, ¿no? Y la parte inferior del codo, se marca una línea y se mide esta circunferencia con una cinta. Aquí el punto de corte para hombres es, por lo menos debe de tener 23.5 centímetros y para mujeres por lo menos debe tener 23.2. Este es muy útil para zonas donde hay desnutrición o para, por ejemplo, ver cómo está el estado de nutrición en los ancianos, ¿no? Se ve mucho que empiezan a perder tanto masa muscular, pero también llegan a perder masa grasa. Y tener por ejemplo, menos de 23.5 centímetros en hombres, pues nos estaría hablando que es una persona que ya se está desnutriendo, ¿sí? Ahora también hay pruebas funcionales, hay pruebas de fuerza que se pueden hacer para ver si está conservada la masa muscular. Hay otras fórmulas que pues ya no voy a comentar para que no hacerles tantas bolas, pero con todos los pliegues, por ejemplo, muy particularmente en el pliegue triciptar, podemos sacar el área muscular del brazo y también ir viendo con otras referencias, si soy hombre o mujer, cuánto debería tener yo del área muscular, el área media de brazo, ¿no? Otra técnica que se llega a utilizar es la bioimpedancia, que como su nombre lo dice es la impedancia de las cuestiones biológicas o de las personas. La impedancia no es otra cosa que cuando pasa una corriente eléctrica hay cierta resistencia del paso a esta corriente. El músculo el músculo y el agua y los minerales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Es como si tuviéramos cables, pasa muy bien la corriente eléctrica, el músculo, pero el tejido adiposo no tiene mucho agua y no tiene muchos minerales, entonces no es muy buen conductor, y tiene una mayor impedancia, una mayor resistencia. Entonces eso se utiliza para que nosotros nos subamos a un dispositivo que literalmente nos manda un poquito de energía en nuestro cuerpo y dependiendo del tipo de instrumento, puede ser que nos mande solamente a una parte del cuerpo, puede ser que nos mande a las 4 extremidades. Hay de 2 polos, de 4 polos, ¿no? Estos instrumentos.
Y entonces pasa la corriente y de acuerdo a la cantidad de grasa o de músculo que tenemos, le regresa una energía a la computadora de estos dispositivos y ya nos puede determinar muchas cosas, ¿no? Quería ponerle un comercial, ¿no? Que en la Facultad de Nutrición, aparte de los métodos que habíamos hablado, pues tenemos una máquina de alto nivel, ¿no? De última generación, de marca Joy, que saca estas cuestiones de composición corporal. ¿Qué nos puede ir dando? Nos puede dar desde el porcentaje de grasa de una persona, nos puede decir si está su grasa visceral en exceso o es saludable, nos puede decir cuánto porcentaje de agua tenemos, la masa mineral ósea también. Y normalmente nos arroja ya un grafiquito, ¿no? Donde podemos ver, no sé, la persona en el número 1 que es alto en grasa, pero que tiene bajo en músculo. O la persona 9 que es totalmente lo contrario, que es bajo en grasa y muy alto en músculo. O el promedio, ¿no? Una persona que tiene un nivel saludable de grasa y un nivel saludable de músculo. ¿Sí? Estos son los porcentajes ideales de grasa corporal, para que más o menos los vayan viendo, ¿no? En las mujeres, dependiendo de la edad, se fija el rango de el porcentaje de grasa. Está para las mujeres de 20 a 39, entre 21 a 33%, para las de 40 a 59, de 23 a 35%, y para mayores de 60, de 24 a 36%. Si ven, va haciéndose cada vez más laxo, ¿no? Se va permitiendo un poquito más de grasa conforme aumenta la edad. Y esto es normal, ¿no? Pues la gente deja de hacer actividad física y entonces es más permitido tener un poquito más de grasa, ¿no? Ya valores por encima de esto se empiezan allá a catalogar como sobrepeso u obesidad. También hay valores para el porcentaje de grasa corporal para los hombres. De 20 a 39 están en un rango de 8 al 20%. Fíjense que algo ustedes me mencionaban, si toda la grasa es mala, bueno, tenemos que tener por lo menos un 8%, si somos de 20 a 39 años, un 11% de 40 a 59 y un 13% para tener funciones corporales normales y para tener esta reserva. Piensen, por ejemplo, ahorita con el COVID, las personas cuando son internados tienen un proceso inflamatorio muy, muy complicado y además están bajo mucho estrés metabólico. Tu gasto energético se incrementa. No están haciendo actividad física, probablemente no están llevando una buena alimentación, salvo que esté un nutriólogo ahí, que le esté dando alimentación parenteral, ¿no? Y que esté checando todos sus nutrientes. Tener una reserva en el cuerpo de energía me va a proteger contra una infección, me va a proteger contra... Entonces no tenemos que tener niveles por debajo de esto, ¿no? Tenemos que tener un nivel aquí, ¿no? Saludable. Y bueno, finalmente los indicadores bioquímicos que vienen a conjuntar toda esta parte de la evaluación nutricional, ¿no? Pensemos en una persona que ya vimos, que tiene un aspecto general robusto, ¿no? Saqué su complexión y resultó que tenía una complexión mediana, que tampoco era tanto lo del hueso, ¿no? Que además salió con un IMC de 30, ¿no? Con obesidad grado 1. Además presentó acantosis nigricans y entonces le pido que me preste su dedo, ¿no? Para sacarle esta determinación de glucosa capilar y resulta que tiene una glucosa de 126 miligramos por decilitro. Entonces yo identifico que ya tiene diabetes. Estas determinaciones, por ejemplo, de diabetes, la de glucosa capilar tiene que ser por lo menos 2 veces que tenga un valor por arriba de 126. Hay otra forma de determinar si una persona tiene diabetes o no, que es algo que se llama hemoglobina glicosilada. Un valor por arriba de 6.5% ya me indica diabetes. Esta es mucho mejor indicador porque la hemoglobina glicosilada me está hablando de cuánto azúcar
hay en mis eritrocitos, ¿sí? El azúcar se llega a pegar en muchas partes, pero se pega especialmente en los eritrocitos. Y estas células que transportan el oxígeno tienen una vida, o sea, se mueren, o sea, se degradan en el cuerpo después de 120 días. Entonces, me permite encontrar glóbulos con glucosa o hemoglobina glicosilada, que pueden ser hasta de 120 días. Entonces, es una alteración de la glucosa crónica, no es algo inmediato. Estas de glucosas capilares, si una persona un día antes del estudio hizo dieta, ¿no? O no consumió alimentos altos en azúcar, le puede salir bien, pero con esta no me pueden engañar. Con la hemoglobina glicosilada, yo puedo identificar que una persona sí tiene alteraciones en la cuestión de la glucosa. De los triglicéridos, por ejemplo, niveles por arriba de 150 miligramos por decilitro, ya me están hablando de una hipertrigliceridemia. Esto recordemos que los triglicéridos es la forma en la cual el organismo almacena la energía. Si una persona come mucha azúcar o un exceso general de energía, se van a acumular en forma de triglicéridos, ¿no? El colesterol total, un valor por arriba de 200 miligramos, ya me está hablando de hipercolesterolemia. De HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son las que se conoce como colesterol bueno. Esto no debe ser menor de 35 miligramos por decilitro. Un valor menor a esto ya me está hablando de alfa-lipoproteinemia, o sea, es una afectación de las HDL que son buenas. Las LDL, que son malas, o que tienen una mayor asociación con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Con infartos, no pueden estar mayores de 130 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina, por ejemplo, hablando de cuestiones de deficiencia, ¿no? Una persona que a lo mejor llegó delgadita, con la conjuntiva pálida, pues puede tener valores menores si es una mujer, ¿no? De 12.1. Si son menores a esto, ya estaríamos hablando de una anemia. Aunque hay otros indicadores, por ejemplo, como la ferritina o el hematocrito, ¿no? Que nos pueden indicar o nos pueden corroborar que una persona tiene anemia. Y entonces, concluyendo, pues en términos generales, la evaluación nutricia es este conjunto de indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos y los bioquímicos, que nos dan ya una fotografía de cómo está una persona en todos estos ámbitos. Si una persona tiene obesidad, por ejemplo, ¿no? Y tiene afectaciones de la glucosa, pero tiene una dieta adecuada, o sea, que ya lo chequeé y estuvo bien y todo, puede ser que tenga una cuestión hormonal, ¿no? Puede ser que tenga que yo checar sus hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas consideraciones. No sé si existe alguna pregunta. Voy a conectar mi computadora porque se está apagando. Permítame tantito. Perdón. No sé si existe alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda, pero no sé si está un poquito fuera de contexto. ¿Se acumula más fácil el exceso de carbohidratos que de otro macronutriente, como grasa? Y sí, porque es que tengo esa duda. Sí, pues depende de cómo se coman, ¿no? Si se coman en conjunto con otros alimentos. O sea, depende mucho de la dieta, pero en general, la glucosa sí es uno de los sustratos que tiende mucho a acumularse, ¿sí? Es de los que principalmente se acumulan los azúcares simples, no los complejos. Los azúcares simples que están, por ejemplo, en las pastas refinadas, en los dulces, en los chocolates, en la cajeta, esos sí se llegan a acumular, se llegan a absorber muy rápidamente. Los azúcares complejos, como la fibra, tanto soluble como insoluble, esos no se digieren fácilmente. Las grasas, muchas veces el cuerpo tiene un límite, ¿no?
y nos puede dar hasta esto que se llama esteatorrea, ¿no? Que tengamos una diarrea con grasa. Actualmente está muy en boga una dieta que se llama la dieta cetogénica y lo que hace es incrementar las cantidades de grasa y reducir los azúcares simples. Y lo que se ha visto es que sí tiene impactos benéficos en indicadores de niveles de glucosa, mejora las HDL, mejora la presión arterial, mejora la glucemia, ¿no? Entonces, pues sí, los azúcares normalmente se llegan a acumular como grasa más fácilmente, ¿no? Ok, está bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguna cuestión? Como dice mi maestro, o no se entendió nada o estuvo muy aburrido. Bueno, de todos modos les compartimos la presentación y les comparto los recursos, ¿no? De artículos. Espero que pues haya sido de su agrado y su interés y pues seguimos viéndonos. Vamos a hablar más adelante de la relación entre diferentes alimentos con las enfermedades crónicas y vamos a estar viéndonos, me parece que la siguiente semana. Un fuerte abrazo a todos y mucho gusto. Damián Arismendi para servirles. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Maxo. Que tengan Gracias. muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.